Y ahí estoy grabando. Efectivamente, entonces muy buenas noches. Vamos para nuestro primer video, luego del saludo informal que tuvimos fuera de cámaras, como a veces lo menciono. Bueno, estamos en el curso de no paramétrica, estamos en otra de las sesiones y vamos a trabajar prueba U de Mann-Whitney. Recuerden que habíamos trabajado la vez pasada la chi cuadrado de bondad de ajuste. Era predecible, digamos, trabajar la misma chi cuadrado para mirar asociación o independencia. Sin embargo, quise moverme para la prueba U para dar un poquito que se entienda más la chi cuadrado, que la puedan explorar, la miren, me pregunten, en fin. Y segundo, la prueba U de Mann-Whitney pues es supremamente utilizada en todas las investigaciones con variables cuantitativas. La chi es más para variables cuales. Entonces quise ir mezclando. Pues bien, entonces la prueba U de Mann-Whitney, ¿qué características tiene? Dentro de las características que estamos observando es, primero, la contraparte de la distribución T. O sea, nosotros en lo general, en la estadística tradicional o paramétrica, que es mucho más usual, y lo digo más usual en términos de que es la estadística que se trabaja en los pensum o en los contenidos de la materia estadística en las diferentes profesiones en el mundo y en los pregrados, en todas las digamos, profesiones. Generalmente se dicta una estadística 1, otros una estadística 2, a veces llegan a una 3, pero no tan usual, y en unas con otras pues se maneja ese tipo de estadísticas, más que los datos sean un poquito acampanados, y se trabaja la distribución T. La no paramétrica, por eso es menos usual, pero eso no quiere decir que sea más útil, digamos, o igual útil, porque depende del caso de los objetivos y del comportamiento de nuestras variables, se debe de utilizar. Además, de alguna manera es más sencilla en cuanto a la parte operativa, y la vamos a observar. Pues bien, ya dijimos entonces, es la contraparte de la distribución T, pero eso sí, para muestras independientes. Y se usa cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Recuerden, es varianzas similares. O otra situación que es más fuerte, la U de Mann-Whitney, es cuando los datos están en escala de medición mínimamente ordinal. La T se utiliza más para escalas de, bien sea de intervalo o de razón. Pero en aquellas escalas ordinales, muy seguramente nos apoya más la U de Mann-Whitney. También menciono como alguna referencia en términos de que el inicio de estas pruebas, o de esta específicamente, se dio por el señor Wilcoxon. Por eso también la podrán encontrar a veces como la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney o de Wilcoxon-Whitney. Pero bueno, eso lo empezaron fue para n's iguales, ya luego se trabajó para n's diferentes. Esa es, como hacemos siempre, la parte más conceptual. Ahora, la característica entonces es identificar diferencias entre dos poblaciones basadas en dos muestras, extraídas de manera independiente. Yo tengo que hacer el énfasis en lo independiente porque como también hay otras pruebas que se realizan para dos muestras, pero que en ese momento se hablará de muestras relacionadas, igual que pasa en la estadística paramétrica, entonces hago ese énfasis. Sí, también se puede usar la prueba U de Mann-Whitney, así sea en escala de intervalo o en escala de razón, siempre y cuando no nos cumpla la otra característica, que es la no normalidad. O sea, el hecho que digo, que mencioné, que es útil cuando tiene la característica de medición ordinal, es porque ahí es más fuerte que la T. Pero también se puede usar en aquellos otros casos que es continua o que es en escala cuantitativa normal, pero que no cumple el criterio de normalidad. Entonces también se usa esta prueba, de ahí la importancia.
Bien, entonces en lo que conversamos acá, también uno podría hablar que pueden ser, esas dos muestras pueden ser de una sola población o de dos poblaciones similares. Ahí también está el caso. Ahora, como estoy haciendo énfasis en el término de independientes, porque creo que ahí está una gran clave para uno después no tener dudas de cuál prueba utilizo. Entonces, pregunto, ¿cómo me apoyan ustedes? ¿Ustedes cómo identifican que las dos muestras son independientes? Mencionemos dos casos. ¿Cuándo podrían ser dos muestras independientes? Yo creo que eso hay que aclararlo de manera muy concreta y antes de continuar en la parte operativa. ¿Cuándo me pueden mencionar ustedes un ejemplo? Dos, mencioné ahí, de que se toman dos muestras independientes y por lo tanto podemos pensar en utilizar la prueba Ullmann-Whitney. Bueno, ahí estamos hablando de la variable sexo, entonces hombres y mujeres, varones y hembras, seguramente son independientes en la generalidad. No obstante, ojo, no obstante, conozco algún ejercicio muy de texto donde se habla de parejas de casados o parejas que convivan hoy por hoy, pues. Ese libro es muy viejito, entonces hablaba nada de casados, ¿no? Ahora es de parejas. En esos casos, y el ejemplo concreto citaba horas dedicadas a ver televisión. Y ahí se ve que había una relación entre el hombre y la mujer, porque obviamente como están emparejaditos, pues si uno está viendo la televisión, la otra persona también. Entonces ahí habría que mirar esos casos particulares. Pero en lo general, uno sí dice, bueno, voy a seleccionar una muestra de hombres y selecciono una muestra de mujeres y seguramente serán independientes. Pero hago el otro comentario porque casi nada se podrá generalizar, pues como he mencionado otras veces. ¿Qué otro caso me pueden mencionar que sean muestras independientes? Hipotéticamente o sin mucho contexto aún. A ver, otro, Jairo, que se nos anime. Entre otras cosas, tienes varias bases de datos, tienes varias investigaciones, ¿cuáles podríamos pensar que son independientes? Perfecto, pueden ser empleados y desempleados, es correcto. Y así por el estilo. Lo importante es que los resultados de una de las mediciones que hagamos en una de estas muestras no esté afectada por la otra. Entonces ahí yo creo que nos queda claridad en el asunto. Muy bien. Ya en otros conceptos así muy generales, dado que la prueba se llama Ullmann-Whitney, pues entonces el estadístico usual acá es el estadístico U. Es un estadístico como llamaron el Z o como llamaron la T o como llamaron la F. Aquí le pusieron la prueba o el estadístico U. Y ya viene también el concepto que se ha hablado en otros momentos. Hay para muestras pequeñas y cuando las muestras son pequeñas, el primer detalle es que la normalidad es muy difícil que se cumpla, entonces casi siempre vamos a caer a este tipo de pruebas, o sea, a las no paramétricas. Y el otro punto es que cuando las muestras se van ampliando, pues se pueden aproximar de una manera adecuada con la famosa distribución normal. Recuerde que en la prueba de rachas también tocó hacer una aproximación que dejé la presentación ahí como para que miraran, porque nosotros siempre que ya nos toque usar la Z, definitivamente son muestras más grandes y por lo tanto usamos el SPSS. No hacemos toda esa operatividad, pero en el ejemplo de rachas se colocó uno ahí colocado y hoy voy a mostrarles solamente algunas fórmulas para las muestras grandes. Bien, una diapositiva que más o menos sintetiza el esquema de casi todas las pruebas de hipótesis. La encontré en otro documento, no mío exactamente. Y entonces estamos diciendo que hay que evaluar primero los datos, eso sí lo he mencionado siempre, es el análisis exploratorio. Luego mirar si los datos se comportan o no de manera normal, eso hay que hacerlo siempre. De hecho, en la misma parte de exploración podríamos sacar el tema, pero debemos de definir si son o no son normales para poder estar con la certeza de que la prueba que seleccionamos es realmente la adecuada.
Después de saber esos dos puntos que son como lo previo, ya uno podría decir, ah, bueno, listo, entonces es la prueba U. Muy bien. Entonces, o fuese la de Kolmogorov, o fuese otra. Pero ya siempre sigue entonces el tema de, bueno, entonces vamos a formular las hipótesis. Esas hipótesis, tercer punto, originados siempre de los objetivos. No podemos perder de vista nunca los famosos objetivos. Luego seleccionamos la prueba para el caso y como viene el esquema, pues sería la prueba U, prueba U de Mann-Whitney. Regla de decisión, ya sabemos que se compara con el alfa, el valor P o un valor crítico de tablas si las muestras son pequeñas. Y llegamos a la decisión de calcular la estadística, no es más que aplicar la fórmula. Una cosa es seleccionar, yo saber que me voy a ir por la U, y otra cosa es ya hacer los cálculos, según el esquema que tenemos. Luego se toma la decisión, se concluye, y ese valor P lo tienen ahí como tiradito, pero realmente el valor P está más inmerso donde tomamos la decisión. Un esquema general que nos puede servir para cualquiera de las pruebas realizadas, paramétricas o no. Cualquier inquietud me lo van copiando, por favor. Entonces, siguiendo este mismo diseño, ya entrándonos más a la prueba U, venimos cuáles son las hipótesis. Ya no es tanto el tema de las medias, aunque en algunas partes uno lo encuentra, el promedio todavía, ¿no? Sin embargo, ya hablamos más de pronto de comparar las medianas. Si las dos medianas, bueno, como está aquí HA, o sea, la alternativa está de primero, entonces las medianas no son similares. Y la nula es que sí son. Ahí me quedó igualito, pero obviamente hay que hacerle el tachoncito. La nula es las medianas de las dos poblaciones son similares. Copy-pegue. Nos sobra el no. Y las medianas de las dos poblaciones en la parte alternativa no son y en la nula sí son similares. Bien, también podríamos encontrar hipótesis en estos esquemas de nanoparamétrica y en esta específicamente es mirar si la distribución de las dos poblaciones son similares contra que no. O sea, también hablamos de la forma de los datos, la distribución. Podemos hablar de las medianas o podemos comparar o decirlo explícitamente, las distribuciones son similares contra que no. Esas son las pruebas, el planteamiento de las hipótesis. Espero que quede claro, no vaya a confundir con lo que yo copié mal ahí en el texto. La nula son similares, la alterna no lo son. Bien, como estamos suponiendo aquí para el primer detallito que son n's pequeñas, entonces hay unos conceptos y ya se va a hablar de un n1 y un n2, no necesariamente iguales, claro está. Y si hablamos que son menor de 20, entonces generalmente nos vamos a apoyar en algunas tablas. Que podría también pensarse en algunos software que también tienen implementado estas pruebas. Luego ya se identificó las hipótesis, entonces también hay que saber cómo calculamos los valores de U. Vamos a, la técnica nos lleva a calcular dos valores, un U1 y U2, para luego elegir el más pequeño. Y ese más pequeño de los de la U son los valores que vamos a comparar con los valores críticos o con los valores de tabla. Entre otras cosas, confío que haya llegado la presentación también. Entonces les envié este tiro de adelanto porque como hay unas formulitas ahí, dije, bueno, para que vamos como introyectándoles, las puedan ver y las tengan en la mano, tomen la nota del caso. Aquí vienen los pasos precisamente o las fórmulas. Ya se selecciona la prueba estadística, sabemos que es la prueba U, porque son dos muestras independientes, se supone. Y las fórmulas son las que tengo ahí. Aquí le voy a dar al lapicito que hay en la parte inferior para que se me active otra cajita de herramientas y yo poder subrayarles. Los n's, voy a explicar por el contrario, primero la sumatoria de los rangos, ¿no? Y estoy metiéndolo en una bolita, que nos bola. Esta técnica funciona básicamente en el concepto de rangos. Entendiendo el rango, no
como lo hemos manejado en la estadística descriptiva, que es el máximo menos el mínimo. No, en este sentido ya es la jerarquía, el orden. Por eso hablamos de que deben ser mínimo ordinales, ¿no? O sea que hay que colocar cuál fue la medición más bajita que se obtuvo en una de las dos muestras. Ese es el rango número 1. Habrá un rango 2, rango 3, etc. Pero también es cierto que vamos a trabajar con dos fórmulas. Calcular U sub 1, que va en función del tamaño de muestra más bajito, N1. N1 será aquella que tenga menos observaciones. O sea, hombre y mujer. Independiente de que el hombre usted lo quiera colocar como 1 y mujer 2, ese no es el criterio. El criterio es de dónde tengo menos datos, menos observaciones. Si tengo menos observaciones de las mujeres, entonces las mujeres pasan a ser N1. Y entonces con esos valores voy a calcular el indicador U sub 1. Entonces el U sub 1 apunta a trabajar con los N's más bajitos, en este caso el N1. Y si son iguales, pues no importaría. Y la fórmula pues se ve muy simplona. N1 por N2, bueno, ahí la vamos a observar ahora. N1, tamaño de muestra del grupo 1, y que sería el más bajito, etc. Eso lo vemos más fácil acá aclarando. Aclarando es que quito con el pencil aquí, que me vea. Ahora, cuando yo tengo datos ya mayores, ambos, el N1 y N2 mayores de 20, entonces lo que hacemos es aproximarlo a la Z. Y la Z, también lo vimos en rachas y es muy fácil de hacerlo entender. El Z es la U menos la media sobre la desviación, igual que el concepto de siempre. Pero la U se calcula como el promedio, o mejor, el producto de las dos N sobre 2, y tiene la otra fórmula. Esa no las vamos a desgastarnos nosotros, porque eso sí definitivamente tenemos los aparáticos, los software, pero ahí la coloco si alguien quisiera verificar. Veamos entonces ahora un ejemplo, ya más desarrollándolo un poquito más para entender todos esos letras y conceptos que hay ahí. Y para hacerlo entonces grabo este primer video, lo paro acá, detengo la grabación.